Número 17, versículo 8. Estamos todavía en el tema de echando flores. Hemos pasado de reverdecer, que es el concepto general, a ser ministrados con el echar flores. Aconteció al día siguiente que fue Moisés al tabernáculo del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Amén. ¿Cuántos son esa vara en el 2023? Levante su manita. ¿Cuántos creen que son la vara? Esa vara, el simbolismo de la vara, que nosotros somos los escogidos para estar en la presencia de Dios. Ahora, quiero que recuerden, mis amados, que entraron 12 varas a la presencia de Dios. Fueron 12, una por cada tribu de Israel, una por cada casa paterna, pero de todas ellas, solamente una, o sea, 11, se mantuvieron secas y no florecieron, no reverdecieron, no echaron renuevos, ni echaron almendras. Así que puede ocurrir, puede estar el peligro en nuestras vidas que nosotros no produzcamos a pesar de haber entrado a la presencia de Dios. No reverdezcamos a pesar de haber sido impactados por la presencia de Dios. Tenemos que asegurarnos entonces de ser esa vara y de permitir que el Señor produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia nos dice entonces que la vara reverdeció y que como consecuencia de reverdecer ha echado flores. Vuelva a ver al que está a su lado. Dígale, qué lindo te ves hoy. Dile, qué linda te ves. Dígale algo bonito. Si es su esposo, aprovéchese. Si es su esposa, más. Amén. Si es alguien muy importante, dígale algo hermoso. Y si es su hermano que es importante también, échele flores. Porque el echar flores es brillantez. El echar flores es hermosura. Ahora que estoy con este tema de florecer, a mí no me llama mucho la atención todo este tipo de flores, ni matas, ni ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ahora las veo más. Y ahora veo las flores y pregunto por las flores. Ahora esta semana estuvimos en la isla de Chira, andábamos por allá visitando una iglesia, andaba con mi esposa, el superintendente y otras personas más en estos días atrás. Y la casa del superintendente queda en Rosario de Naranjo y él la tiene, bueno, tiene un terreno muy grande y la tiene bien cuidada, con muchas plantas sembradas ahí y muchas de ellas floreando. Y uno empieza a preguntar por esas flores, se empieza a preguntar por el floreo, empieza a preguntar por la floración y uno ve la hermosura y uno puede entender entonces lo que significa el que nosotros podamos florecer, mis amados. Así que estamos en un tiempo para florecimiento. Dentro de esto, una de las cosas que me llama a mí la atención y he querido enfatizar mucho, es que cuando se florece, es que esas flores lo que significan es entrar a un proceso de crecimiento. Sobre todo es entrar a un proceso de maduración. Diga conmigo, maduración. Somos productivos, entramos a un proceso de madurez, por lo cual entramos a un nuevo nivel. Yo creo que estamos entrando a un nuevo nivel. Y usted y yo debemos de creer que estamos entrando en un nuevo nivel. O sea, no podemos ser iguales que como nosotros empezamos este año. Algo tiene que estar pasando en nuestras vidas. Algo tiene que estar sucediendo en nosotros. Tiene que haber un avance, un crecimiento en nuestra vida interior. Tiene que haber una vida y una vida abundante dentro de nuestro corazón. Nosotros no podemos ser
iguales a como éramos ayer. Estos 3 meses que hemos estado ministrando, la iglesia no puede ser igual. Usted y yo no podemos ser iguales cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Tiene que haber una maduración, amén. Tiene que haber un crecimiento. Tenemos que avanzar en el proceso de Dios para nuestras vidas, para que crezcamos en la gracia que Dios nos ha dado. Así que florecer es un tiempo, como lo ministré hace 15 días, un tiempo de crecimiento, un tiempo de avanzar, un tiempo de desarrollarnos de una manera maravillosa y poderosa. Y sobre todo, amados, diga conmigo, el florecer es un tiempo para dejar de ser niños. Amén. Vuelva a ver al que está a su lado y dígale, el florecer es un tiempo para dejar de ser niños. Ese es un énfasis muy importante que el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón con respecto al florecimiento. Nosotros tenemos que dejar una temporada de niñez para poder trasladarnos a una temporada de madurez y entender cosas maravillosas. En la Escritura hay 4 tipos de hombres o estados de hombres que nos hablan de este proceso de madurez en Cristo. 4 hombres que la Biblia nos señalan para que nosotros podamos entender en qué estado podemos estar nosotros y hacia dónde el Señor nos está llevando con este proceso de madurez. Amén. O sea, Dios quiere que cuando florezcamos entremos a un proceso de dejar niños. El primer hombre que nos enseña la Escritura con relación a este proceso de caminar y de crecer en el Señor es el hombre natural. Diga conmigo, el hombre natural. Vuelva a ver el que está a su lado y dígale, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural, mis amados? En 1 de Corintios, capítulo 3 y versículo 1, vaya conmigo a la Escritura, usted se va a encontrar con este hombre natural. Es lo que nosotros podemos llamar el inconverso, el impío, el que no conoce a Dios. En este proceso de vida es una persona que no tiene conocimiento del Señor. Perdón, 1 Corintios 2:14. Sí, según 1 Corintios 2:14. Escuche lo que dice. Pero el hombre, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre ¿qué? Diga conmigo, el hombre natural. O sea, guárdese eso en su corazón. El hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu. Oiga, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Ese es un hombre que está sin Dios. Es un hombre que no ha sido regenerado. Para este hombre, dice el texto, son locuras las cosas espirituales. 2, no las puede entender, porque las cosas espirituales, ¿cómo se disciernen? Espiritualmente. ¿Cómo discernimos el ambiente que se está moviendo hoy en la iglesia? ¿Usted lo podrá discernir en la carne o lo podrá discernir como un hombre natural? No, jamás. No entendemos lo que está sucediendo. O sea, el hombre natural entra por esas puertas en esta mañana y no percibe lo que está sucediendo espiritualmente. No discierne la presencia del Espíritu de Dios. No discierne nuestra adoración. No puede percibir los aires que se están moviendo ni la atmósfera que se está moviendo en este lugar. Para él es una locura escuchar a algunos cantar, a algunos levantar sus manos, a algunos llorar, a algunos postrarse. Para él es locura lo que pueda estar sucediendo alrededor de este ambiente espiritual. Él no entiende de cielos abiertos. Él no puede ver los cielos abiertos aquí en este lugar. Él no puede ver el reino de Dios moviéndose entre nosotros. Él no percibe lo que usted y yo percibimos si somos hijos e hijas de Dios, porque es un hombre natural.
Ahora, si hay entre nosotros algún hombre natural, hay una manera de poder entrar a lo sobrenatural, y es viniendo a Cristo, y es abriendo su corazón a Jesús. Pero en términos generales, todos los que estamos en este lugar hemos pasado ese estado. No estamos ahí. ¿Hay alguno que esté aquí en la parte natural? Yo creo que no. Este hombre natural es controlado por su alma. Es un hombre que pertenece a la esfera de Adán. Se mueve en la vida de Adán. Se mueve inspirado por nuestro padre Adán y todo lo que viene a través de Adán y del pecado que él nos impartió. Es un hombre que no puede entender las cosas de Dios. No hay fe en este hombre. No hay fe en esta mujer. Es lo que nosotros llamamos un incrédulo. Una persona que no ha recibido al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no está en él. Entonces, ¿cómo va a entender las cosas del Espíritu? Para él es imposible poder entender, mis amados. Pero nosotros somos diferentes. Este hombre natural es lo que le llamamos el hombre condenado, el viejo hombre, pero que en él está operando al 100%. No conoce, amados, nada de Dios. No entiende nada de Dios. No percibe nada de Dios. Ahora, en el proceso de la maduración, viene un momento en que nosotros conocemos a Cristo. Viene un momento en que nacemos de nuevo, como dice el Señor le dijo a Nicodemo. Hay un momento en que usted abre sus ojos y conoce y tiene la experiencia de un nuevo nacimiento en su corazón. Y la Biblia dice que los que nacen de nuevo entonces pueden entrar a ver el reino de Dios y empiezan a experimentar la vida nueva. Eso es pasar de muerte a vida. Ahora sí podemos levantar nuestras manos y decir conmigo, yo soy de esos. ¿Cuántos han pasado de muerte a vida? Ahora sí podemos entender muchas cosas. Podemos discernir el ambiente espiritual. Podemos escuchar al ministerio de la alabanza, podemos escuchar a nuestra hermana Sharon diciéndonos cosas espirituales y las podemos entender porque hemos pasado de muerte a vida. Ahora el Espíritu nos ha sido concedido, hemos recibido al Espíritu de Dios como un regalo. Está el Espíritu Santo como parte de nuestra herencia. Tenemos comunión con Dios y vamos entendiendo poco a poco las cosas de Dios. Hemos nacido de nuevo. Pero ese nacimiento de nuevo nos coloca a nosotros en un estado de niñez. Ninguno nace aprendido. Todos nacemos de nuevo y empezamos una nueva carrera. Empezamos una nueva vida. Empezamos a conocer y aprender todo lo que implica el nuevo nacimiento. Empezamos a aprender quién es Dios, quién es nuestro Padre. Y empezamos a crecer en la gracia de Dios. Eso es los niños en Cristo. Eso es el nuevo nacimiento. Esos son aquellos creyentes que han nacido de nuevo, pero que todavía viven en una niñez. Eso es natural. Permítanme ilustrárselo con 1 Corintios, capítulo 3 y verso 1. ¿Puede buscarlo usted? Escuche lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintio. Primero le dice a la iglesia de Corintio, le enseña, existe el hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu, que no percibe a Dios, que no percibe la palabra, que no entiende la palabra. ¿Se puede usted imaginar y pensar un momento cuando Jesús compartía sus parábolas? Nadie le entendía. Cuando Jesús se paró y contó la parábola del sembrador, nadie supo qué era lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Jesús contaba sus parábolas, nadie le podía entender. Sus ojos estaban cerrados, sus oídos estaban cerrados, su entendimiento estaba cerrado. Nadie entendía lo que Jesús decía espiritualmente porque no percibía las cosas ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así estaba la gente con Jesús. Pero Dios o Cristo tomó a sus discípulos, se sentó con ellos y empezó a hablarles los misterios del reino.
y a decirles: a ustedes se les he revelado los misterios del reino. Hemos nacido de nuevo, pero el hombre que es natural no. Ahora, cuando nacemos de nuevo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1 dice, escuche lo que Pablo le dice a la iglesia. De manera que yo, hermanos, le está diciendo a los corintios. Pablo estaba escribiéndole años después a la iglesia de Corintios. No era en el momento en que él había ido por primera vez y la gente se había convertido. Precisamente él está diciendo a ellos, cuando yo fui a ustedes y cuando ustedes se convirtieron, yo no le pude hablar a ustedes como a quienes, como a espirituales, sino que les hablé como carnales, pero dice como a niños. ¿En quién? En Cristo. Ahora, esta palabra carnal, usted y yo la podemos usar desde una perspectiva general y decir la carnalidad y pensar que todo está metido ahí, pero en el griego original, esta carnal está hablando de un niño recién nacido en Cristo. No está hablando de un creyente que es dominado por la carne, sino de un creyente que ha nacido en Cristo, que tiene poco tiempo de estar en el Señor. Pablo les dice a ellos: mire, Corintios, yo no les pude hablar a ustedes como gente espiritual, sino que les tuve que hablar como niños, como gente que acaba de nacer. Ese es el segundo estado. Es natural que nosotros seamos niños en Cristo, amén. Ahora, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños para entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos, con ciertos comportamientos, con lo positivo de ser un niño, pero no con lo negativo. Nosotros nacemos de nuevo y somos como niños en Cristo. Estamos contentos con lo que Dios hizo. Estamos emocionados con lo que Dios hizo. Tenemos muchas expectativas con las cosas que vienen a futuro. Tenemos una pasión por las cosas del Señor, pero somos niños, hemos nacido apenas de nuevo. Esa parte de niñez es la que Dios quiere que nosotros dejemos para avanzar a la madurez. Porque después viene una niñez que no es la que corresponde a nosotros. Pero en el proceso natural, escucha, amados, en el proceso natural es que usted sea un hombre natural, se convierta a Cristo y sea un niño espiritual, se desarrolle en su vida espiritual como niño, pero entre después a la madurez espiritual. Sin ningún estado por ahí. Es el proceso de que nosotros pasamos de muerte a vida, que fuimos crucificados, sepultados y resucitados en Cristo para entrar en la madurez del Señor. Ese estado, ese primer estado, mis amados, es natural. Todos vamos a ser niños alguna vez. Todos hemos experimentado nuestra niñez. Pero aún cuando estamos en nuestra niñez, todavía estamos aprendiendo cómo dominar nuestra carne. Todavía estamos aprendiendo a desarrollar nuestros pensamientos. Todavía estamos aprendiendo a discernir y percibir las cosas del Espíritu Santo. Si bien hemos nacido de nuevo, estamos en un proceso de aprendizaje para entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces fallamos. A veces no percibimos bien, a veces no discernimos bien, a veces tenemos luchas contra la carne y pecamos y fallamos porque estamos en un proceso de aprendizaje. No más miren nuestros niños cuando están aprendiendo a caminar, ¿cuántos se cayeron cuando eran chiquitillos? Y ahí todos nos caímos porque estamos en un proceso de aprendizaje. Así está el niño en Cristo, está en un proceso de aprendizaje de tal manera que va desarrollándose en su vida y va teniendo sus accidentes y va teniendo sus circunstancias que van afectando su vida, que la van marcando para crecer y desarrollarse. Es natural que nosotros seamos niños. Que seamos niños recién nacidos, que tengamos nuestras primeras etapas de crecimiento espiritual y por lo tanto ahí necesitamos la leche, dice Pablo. Yo les di a beber leche, le dice Pablo a los corintios. Cuando yo fui a ustedes, les mostré el poder
Les dije a ustedes cosas maravillosas. Les mostré el poder del Espíritu Santo con señales, con milagros, para que ustedes tuvieran su corazón puesto en el poder de Dios y no en las palabras de los hombres. Les prediqué a Cristo y a Cristo crucificado, dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Pero todo eso era leche para una iglesia que estaba naciendo. Todos, amados, experimentamos eso. Dentro del proceso natural, repito, yo nazco de nuevo. Soy una persona que no conozco las cosas de Dios. Soy un hombre natural que no percibo las cosas de Dios. Nazco de nuevo, entro al reino de Dios, entro en una etapa infantil, empiezo a conocer a Dios, empiezo a conocer su espíritu, empiezo a luchar con la carne y ella a veces me domina, ejerce control, caigo pero me vuelvo a levantar hasta alcanzar la madurez, que es la tercera etapa donde yo echo flores. Pero el problema existe en la siguiente etapa, amados. Es cuando los hombres y las mujeres se quedan como niños espirituales. Es cuando los hombres y las mujeres en Dios pasan de muerte a vida. Son niños espirituales, pero siendo ya viejos, dice un pasaje de Hebreos, todavía no han alcanzado la madurez que Dios espera que alcancen. ¿Por qué? Porque se quedaron en un proceso de niñez espiritual y no han avanzado en el proceso de Dios. Si yo quiero florecer, tengo que pasar ese estado, tengo que romper ese estado, tengo que quebrar ese estado, tengo que quebrar, amados, esa situación, porque si no voy a salir de la presencia de Dios como las 11 varas que salieron sin encontrar vida, sin encontrar fuerza y sin poder reverdecer con el poder del Espíritu de Dios. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuál es ese tercer estado de nuestra vieja naturaleza que nos hace mantenernos a nosotros en un proceso de infantilidad o ser infantiles o niños? Ahí mismo en Corintios 3:3 usted va a encontrar lo que el apóstol Pablo dice. Pablo dice en 1 Corintios 3:1, yo no les pude hablar como espirituales cuando estaba con ustedes, sino como carnales, como niños en Cristo. Está bien, pero en el versículo 3, Pablo se va más fuerte. Se va a exhortar la iglesia y a quebrar lo que había en la iglesia de Corintios. Y les dice a ellos, porque aún sois, oiga, Pablo dice, yo no pude hablarles a ustedes espiritualmente porque eran carnales, eran bebitos en Cristo. Pero el problema, dice Pablo, es que han pasado los años, han pasado los tiempos, ha pasado mucha temporada y usted continúa siendo un carnal. Ahora yo le pregunto, amado, ¿cómo vamos a florecer si somos carnales? ¿Cómo vamos a florecer si nosotros estamos viviendo como niños en Cristo? Y este ser carnales, lo que significa, mis amados, es que andamos según la carne. Ahora sí, ya no es un accidente, ya no es el niño que caminando se cae aprendiendo. Ya es el niño con 5, 6, 7 u 8 años que se cae porque tiene algún problema. Es el niño que no caminó bien. Es el niño que mantuvo su naturaleza vieja, que no avanzó en su desarrollo ni en su crecimiento, sino que por alguna circunstancia se mantuvo siempre bajo el control de la naturaleza caída. Ya no es que cae ocasionalmente, ahora es que gobierna su carne y no gobierna el Espíritu Santo en su corazón. Gobiernan sus pensamientos. Está bajo la naturaleza y el control de la vieja obra, del condenado viejo y de la condenada vieja. Están bajo ese control. ¿Y cómo está? ¿Cómo sabe usted que está bajo ese control? El apóstol Pablo dice, ustedes son carnales. ¿Pero por qué Pablo dice que son carnales? ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia de Corintio
que es carnal, una iglesia, oiga, escuche lo que le voy a decir, una iglesia donde fluían los dones del Espíritu de Dios, una iglesia donde Pablo tuvo que dar instrucciones acerca de cómo llevarse con los dones espirituales, dar instrucciones de cuáles eran los dones espirituales que se movían entre ellos para que ellos pudieran ordenarse, pero era una iglesia que a pesar de los dones espirituales, era una iglesia inmadura, infantil. ¿Y por qué era una iglesia infantil? No había florecido, mis amados, porque dice Pablo, en efecto, habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, dice, no son carnales y andan como hombres. Pero póngase usted a pensar en su propia vida. ¿Es usted un niño espiritual? ¿Está usted actuando como un niño espiritual? ¿Se está moviendo usted como un niño espiritual? ¿Vive usted estancado en su vida, en su vieja naturaleza y no en la abundancia del Espíritu Santo de Dios? Porque hemos pasado de ser hombres naturales que no entendemos nada de Dios a una vida donde ahora podemos entender el obrar de Dios y la manifestación de Dios. Donde no deberíamos de ser insensibles al mover del Espíritu de Dios. Donde podríamos estar nosotros atentos a abrir la puerta del corazón cada vez que el Señor está tocando la puerta. Porque Apocalipsis dice aquí, estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y estaré con él. No deberíamos de ser insensibles al mover del Espíritu Santo continuo en nuestras vidas, ni a la voz del Espíritu de Dios. No deberíamos de ser como Samuel, que cuando fue llamado por el Espíritu de Dios, Samuel corrió donde estaba Elí, porque no había entendido que el que le estaba hablando era la voz del Dios eterno, porque nunca la había escuchado. No deberíamos de ser insensibles a la palabra de Cristo, al mover de Cristo, al poder de Cristo, a la atmósfera que se está moviendo en la iglesia. No deberíamos de ser insensibles al poder del Espíritu Santo que está manifestado en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos pasado de una niñez a una madurez espiritual. Hemos pasado a ser espirituales. Lo que pasa es que nos estancamos ahí. Nos estancamos cuando la vieja naturaleza tome control. Todavía hay murmuraciones. Todavía hay iras en su corazón, contiendas. Todavía hay faltas de perdón dentro de usted. Todavía hay amarguras, resentimientos dentro de su corazón. Iras, odios, envidias dentro de su corazón que usted no sabe cómo manejar. Usted las manifiesta en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Todavía somos alérgicos a la vida espiritual porque está controlándonos la carne. Jesús dijo, a la verdad el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Claro, ¿cómo vamos a adorar a Dios si lo estamos haciendo como niños? Pero no como los niños recién nacidos, sino como aquellos que han permitido que su niñez se mantenga en sus corazones. Queremos florecer, amén. ¿Cuántos quieren florecer? Florecer significa madurar. Dígale al que está a su lado, florecer significa madurar. Dígale al que está a su lado, florecer significa dejar la niñez. Dígale, florecer significa dejar la carnalidad a un lado. Significa someter la carne, decirle cuál es el lugar de la carne. ¿Cuál es el lugar de la carne? ¿Cuál es? La muerte. ¿Cuál es esa muerte? La cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es el lugar de su viejo yo. Ese es el lugar de Mauricio, el viejo Mauricio. Es la cruz. La cruz. Me impactó ahora ese canto que tantas veces le hemos cantado, ¿verdad? Ese canto de alabanza cuando los santos marchen ya, ¿verdad? Pero dijo algo muy interesante, una estrofa ahí. Cuando los santos marchen, dice, hacia el Señor van a dejar ¿qué? Su cruz. Y se les va a poner en lugar de la cruz ¿qué?
Una corona. La corona es victoria. Pero antes de eso, ¿qué hay que llevar? ¿Y cuál es la cruz? ¿Cuál es su cruz? ¿Cuál es la cruz que usted está llevando? ¿Cuál es? Es su viejo hombre crucificado en la cruz, sus viejas mañas, sus viejos pensamientos, sus viejas acciones, su manera de ver la vida como antes. Cuando eso nos gobierna, amados, cuando nos gobiernan todos esos sentimientos que dice Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, y empieza a relatar una serie y a enlistar una serie de obras de la carne, y ellas gobiernan nuestros pensamientos. Estamos actuando como niños. Cuando yo no puedo perdonar es que soy un niño. Cuando yo ando criticando, murmurando y chismeando, soy un niño. Cuando yo, mis amados, me dejo llevar por la ira y no la controlo, soy un niño, sigo siendo un niño, me estoy manifestando en un niño. Cuando yo no logro controlar este viejo hombre, sigo siendo un niño. Y como soy un niño, el problema es que no puedo tampoco entender ni discernir las cosas que Dios tiene preparadas para mí. Dice el libro de Corintios, ni ojo vio, ni oído yo, ni cosas que han subido en el hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque tenemos conductas de niños. Amados, los niños no tienen un pensamiento maduro. Los niños no piensan maduramente. Los niños no pueden desarrollar una lógica madura. Ellos desarrollan su lógica con muchas limitaciones. En su modo de pensar no está un desarrollo con argumentaciones claras acerca de la vida. Ellos les cuesta mucho prestar atención, son muy inquietos. Los niños, ¿cuántos han visto a los niños? ¿Cuántos saben que a los niños les cuesta prestar atención? Hay algunos que no me están prestando atención en esta mañana porque aún somos niños. Pero cuando somos adultos espirituales, prestamos atención, estamos atentos a la palabra, escuchamos lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia. Jesús le dijo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Los que son maduros escuchan al Espíritu de Dios en la alabanza y la adoración. Están adorando al Padre, pero a la misma vez están escuchando el sonido del cielo. Están escuchando lo que Dios está hablando. Los niños en Cristo no prestan atención, son inquietos. Nuestros niños son inquietos. Pone uno a hablar con ellos y ellos no, ni pelota le van a dar a uno. Y más si uno les habla cosas que ni entienden. Pero cuando usted madura, usted presta atención a la palabra. La palabra le da vida. La palabra le da esperanza. Los niños, mis amados, les cuesta mucho discernir la verdad de la mentira. Ellos les cuesta mucho discernir qué es verdad y qué es mentira, ¿o no? Podemos engañar fácilmente a un niño, ¿cierto? Porque no conoce la verdad. A ver, ¿a usted lo pueden engañar ya viejo? Pues sí, también, ¿verdad? Se supone que no, ¿verdad? O por lo menos tenemos que estar más vivos que un niño, ¿cierto? Nos pueden engañar, por supuesto, pero es más difícil que engañar a un niño. Es más fácil engañar a un niño. Así también el creyente que es un niño es engañado fácilmente. La Escritura nos enseña que nosotros no somos niños, no debemos de ser niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina. La gente anda viendo qué oír o escuchando qué oír. Le gusta el comezón de oír, le gusta escuchar lo que quiere en su corazón. Y la Biblia dice claramente que en los últimos tiempos se amontonarán maestros que le dirán a usted lo que usted quiere oír, lo que a usted le gusta oír. A usted le dirán todo lo que usted quiere oír y usted se sentirá que está tocando el cielo. Pero si usted no es maduro, no va a discernir que lo que le están diciendo es una mentira. Porque no hay peor mentira que la que parezca que es verdad. Porque usted cree efectivamente que es verdad.
esa mentira. Un niño espiritual es llevado por cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que se hable, que se diga, que se manifieste. Ahí andamos, detrás de escuchar lo que hombres y mujeres están diciéndonos al corazón, pero que no viene de acuerdo al propósito ni la voluntad de Dios. Un niño, amados, no puede discernir entre la verdad y entre la mentira. ¿Sabe por qué? Porque los niños son inexpertos en la palabra. No hay crecimiento, no hay madurez. Pero diga conmigo, yo estoy floreciendo. Vuelva a ver al que está a su lado, véalo con cara de flor. Véale un girasol, una rosa, no sé, una flor de almendras que es preciosa. ¿Cómo lo ve usted? Estoy hablando del florecer. Porque el florecer va a permitir, escucha lo que le voy a decir, el florecer me permite dar el fruto después. El fruto. El fruto. El fruto no viene si no florezco. El fruto se manifiesta porque yo florezco. Porque he pasado a una etapa adulta, he entrado a otro proceso. ¿Sabe? Los niños toman leche y no toman comida fuerte. Y me impacta esta último que lo voy a decir. Es que los niños, a pesar de que viven en su mundo, que tampoco a veces saben diferenciar su mundo natural o real con respecto al mundo imaginario. Por eso en una etapa de la niñez tenemos amigos imaginarios. Y lo que vemos pareciera que es verdad. Creemos en los superhéroes. Creemos en que ellos son verdad. Creemos que los animales hablan, ¿cierto? Cuando uno es niño, uno cree que los animales están hablando. Es un mundo imaginario y no podemos nosotros discernir entre lo imaginario y lo real. Así pasa en la vida espiritual. Si somos niños, no discernimos qué es lo real que está pasando en nuestras vidas, amados. Eso es algo importante, pero ¿sabe qué me impacta para terminar? Que los niños no saben lo que tienen. Los niños pueden ser los dueños de todo lo que está en su casa y ellos no entienden que son los dueños de todas esas cosas. Gálatas 4:1. Quiero terminar con esto. Digo, además, dice Gálatas 4:1. Digo, además, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Otra vez se lo leo. Digo además que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de quién, aunque es Señor de todo. Cierre un momentito sus ojos. Piense en ese verso. Señor de todo. Señor de todo. Usted es un heredero. Usted es un heredero. Pero ¿por qué no sabemos que somos herederos? Porque somos niños. Usted es heredero, amado. Cierre sus ojitos. Todo te lo ha dado Dios. Todo lo ha entregado el Señor en sus manos. Dios te ha dado herencia. Pero somos niños todavía. Porque nuestra mente no es capaz de entender todo lo que Dios es. Porque nuestros pensamientos todavía están
luchando con pensamientos naturales, pero no desarrollándose en los conceptos del reino y en los conceptos de Dios. Usted no es un hombre natural, usted ha pasado de muerte a vida, pero necesita avanzar en este 2023 a un nuevo nivel. ¿Cómo empezamos este proceso? Que usted pueda desechar la naturaleza vieja que usted tiene. ¿Cómo desechamos la niñez espiritual? ¿Cómo maduramos con un quebrantamiento a esa vieja vida que usted está viviendo en el 2023? Gobernado por emociones, por sentimientos. ¿Sabe que los niños se dejan llevar más por los deseos que por el pensamiento? Lo que gobierna a los niños no es lo que piensa, sino lo que desea. Si él desea algo, lo quiere y lo busca, se lo quita a otro. Nada más busca el deseo. Los niños quieren sensaciones. Los adultos desarrollan pensamientos. Tienen la mente de Cristo. Desarrollan la madurez espiritual. Los niños no es lo que siento. Los niños son lo que siento. Si siento, amo. Si no siento, no amo. Los maduros amamos a pesar de las circunstancias, porque el amor todo lo puede, porque el amor es sufrido, porque el amor es benigno. Los niños se quieren llevar por la sensación, los deseos, la inmadurez. Gobierna su hombre viejo, pero los maduros son los hombres espirituales que Pablo dice. Eso es lo que Dios quiere. Pero para entrar ahí, amados, antes de llevarlo a eso, cierre sus ojitos y entre en un sometimiento de su viejo hombre, de su vieja naturaleza. Un quebrantamiento. Quebrante esas fortalezas que lo han atado, que lo han hecho estancarse en el 2023, de no ser lo que Dios quiere. 12 varas entraron, solo una salió reverdecida. Solo una pasó de nivel. Solo una reverdeció por el poder de Dios. Solo una pudo echar flores. Las otras no cambiaron, quedaron iguales, secas. Las otras que representaban la vida de una casa paterna permanecieron sin ser afectadas. Corintios dice que todos pasaron por el mismo proceso de Dios cuando salieron al desierto. Dice que todos fueron bautizados por la nube de gloria. Todos vieron la nube descender sobre Israel. Todos vieron abrirse el mar rojo. Todos ellos miraron y fueron ministrados e impartidos por esa presencia de Dios. Pero solo 2 de toda esa generación entró al lugar de el reposo. Solo 2 maduró. Solo 2 pudieron crecer hasta entrar a la tierra prometida, que fue Josué y Caleb. Los demás quedaron postrados en el desierto porque no maduraron, porque nunca abandonaron a su Egipto que llevaban por dentro. Salieron de Egipto, pero en la tierra de la aflicción, en la tierra aún, en las dificultades,
no aprendieron a entregar a Egipto, sino que siempre volvieron atrás y añoraban las cosas de atrás. Ese es el cristiano inmaduro, ese es el infantil, que no avanza, que no crece en el proceso que Dios tiene para adelante, y por lo tanto no florece, no echa flores como Dios quiere que eche flores, porque el Señor quiere que nosotros seamos hombres y mujeres espirituales. Pero en esta mañana, mis amados, lleve a ese hombre viejo a la cruz. Lleve a ese hombre viejo a Cristo. Someta a su viejo hombre al Señor. Entregue sus mañas. Entregue las áreas en que usted está fallando al Señor continuamente. Entregue esas emociones. Solo hay un lugar para el viejo hombre. No hay una renovación para el viejo hombre. No hay un arreglo para el viejo hombre. En el reino de Dios, el viejo hombre solo tiene un lugar. Y ese lugar es el lugar de la muerte. Es el lugar de la sepultura. No hay para ese nuevo hombre, ese viejo hombre, un nuevo hombre o una resurrección. Hay un nuevo hombre creado en Cristo, pero no para el viejo hombre. Ese hombre murió, ese hombre fue crucificado, ese hombre fue entregado en la cruz. Ese hombre está en Cristo muerto. Su vieja actitud está en el Señor. No hay lugar, mis amados y mis amadas, para una renovación de nuestra vida anterior. No hay sitio. Hay sitio solo para el hombre nuevo. Hay sitio para el hombre espiritual. Hay sitio para la mujer que ha nacido de nuevo. Hay sitio para aquel que ha encontrado en Cristo una nueva vida y ha sido puesto en el corazón de él y de ella una simiente nueva, una simiente espiritual nueva, una simiente divina en el corazón suyo. Hay un nuevo espíritu que ha sido puesto en ti. Hay un nuevo corazón que ha sido puesto en ti. No hay lugar para el viejo corazón. Solo hay lugar para un nuevo corazón que ha sido creado en Cristo. No para un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Un corazón que ama, un corazón que adora, un corazón que exalta, un corazón entregado, un corazón sensible, un corazón que abre su vida para ser escrito por Dios a través del Espíritu Santo. Solo hay crecimiento para las nuevas criaturas en Dios. No hay crecimiento para lo viejo. Lo viejo pasó, mis amados. No se puede poner el vino nuevo en odres viejos. El viejo odre tiene que caer en esta mañana. Tiene que ser quebrado en esta mañana. Su vieja actitud tiene que caer y quebrantarla en el nombre de Jesús. Hágalo ahí donde usted está, mis amados. Entregue su corazón ahí. Entregue su viejo hombre al Señor. Sométalo. Sus viejos vicios, lo que lo lleva a lo malo, no es lo que Dios ha hecho en usted. No es lo que Dios ha traído en usted. Dios le dio una nueva naturaleza a usted. Una nueva naturaleza para que floreciera, para que reverdeciera. Dios trajo una nueva vida a su corazón, para que este 2023 usted creciera, madurada a la estatura y la plenitud de Cristo, para que se manifestara el poder del Espíritu Santo, para que sus ojos discernieran los ambientes espirituales, discernieran lo que está sucediendo, sus ojos espirituales vieran las cosas de Dios. Para eso Dios te ha llamado este 2023, para entrar en un río inagotable de gloria, para entrar en un río maravilloso, para entrar en una madurez espiritual, no para que nos quedemos como niños, sino que avancemos en el propósito de Dios. Veamos más allá. Oh, entréguele tu vida al Señor. Entréguele todo al Señor. Entréguele sus viejas mañas, su viejo ser. Póngase de pie con nosotros un momento y vamos a entonar esta canción un momento. Díselo. Vengo a palpitar mientras haya aliento en mí. Cante como un nuevo hombre, como una nueva mujer. Dios es
Dios, haz tu obra en mí. Levante sus manitas. Vamos, dígaselo al Señor. Antes de que se vayan esta mañana, que aquí quede espiritualmente su hombre viejo. En el altar, en la cruz, crucificado. Que aquí quede la vieja Carol. Que aquí quede el viejo Daniel. Que aquí quede el viejo Esteban. Que aquí quede el viejo Roy. Que espiritualmente usted puede entender y puede entrar a un nivel de madurez donde lo que gobierna ahora es el hombre nuevo según Cristo. Que usted pueda ahora madurar y crecer, no como un niño y mantenerse ahí, sino entrar a florecer, porque para florecer